Bueno, estamos de nuevo. Lo que determina esencialmente el carácter de los entes espaciales, o sea, la extensión, lo hace Descartes a través de una famosa, ¿sí?, demostración, que es la cuestión de la cera, ¿no? Dice Descartes, creo que está esto en la segunda meditación, dice, tengo este trozo de cera, ¿no? Todavía percibo el olor ya lejano de las flores, tiene una determinada textura, un determinado color, incluso puedo probarlo, un determinado sabor, y se me aparece a la vista, como digo, con esta masa informe amarillenta. Dejo ese trozo de cera junto a la estufa, me voy, y cuando regreso se ha convertido en una sustancia de color rojizo, de consistencia mucilaginosa y un aspecto un tanto repugnante, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo único que no ha cambiado según el testimonio de los sentidos, ¿no? O sea, según el testimonio de los sentidos, claramente, eso no es lo mismo que lo que había percibido antes. Pero hay algo que ha permanecido, y eso que ha permanecido es la extensión. Entonces, la extensión como tal es la esencia de la naturaleza de todas las cosas extensas. O sea, pueden tener toda una inconmensurable variedad de apariciones sensibles que testimonien su existencia. Pero si hay algo que las reúne a todas en una nota común, es que son extensas. Y con esto, digamos, Descartes intenta mostrar cuál es la naturaleza última de las cosas espaciales, que en última instancia lo que se puede decir de ellas es que, lo que permanece a través de los cambios que pueden sucederles es que son extensas. Y son extensas quiere decir que limitan con otra cosa extensa. Bien. A Descartes, cuando fundamenta con semejante polaridad, irreductibilidad a la extensión y al pensamiento, digamos, le cabe un interrogante, que es el siguiente. Presten atención a esto porque es importante, ¿no? Importante para todo lo que sigue. La objeción que se le hace a Descartes es la siguiente. Dice, sí, el pensamiento como tal tiene noticias de la existencia de los entes espaciales, ¿sí?, o de los entes extensos, esa noticia, esa notificación, implica una relación. Y entre dos sustancias, si existe una relación, esto es una propiedad en común, ya no se trata de dos sustancias, sino de una. Descartes intentó salvar, se dan cuenta que este es el problema de la participación platónica también, ¿no? Descartes intenta decir, digamos, saltar esta objeción diciendo que existe en el cerebro nuestro, en el medio, yo supongo que es la hipófisis, una glándula que la llama la glándula pineal, que se encarga de, como digamos, abarajar las intuiciones externas, o sea, los testimonios sensibles, y convertirlos a una forma del pensamiento, cosa que obviamente es una explicación que no explica nada, ¿no? El problema acá es que cuando yo planteé al principio la realidad de estas dos sustancias, las hice absolutamente diferentes. Ahora, si una tiene noticia de la otra, esto es percibo, ¿sí?, evidentemente hay una relación. Y la doctrina de la sustancia dice que si hay una relación es porque hay una propiedad en común. Si hay una propiedad en común, no hay dos sino una. Y esa es la conclusión de Spinoza. No hay dos sustancias, no hay
pensamiento y extensión separadamente, sino que ambos son atributos de una única sustancia. Se saca una suerte de conclusión necesaria. No hay dos cosas, hay una sola. Pero el problema es que si hay una sola, Dios y la naturaleza, o sea, el pensamiento y la extensión, son lo mismo. Y si son lo mismo, la naturaleza es Dios, o como dice Spinoza, Dios o la naturaleza. Y de algún modo, justamente siendo yo un modo, somos todos los seres humanos un modo de Dios, caemos en ese espantoso peligro para la religión tradicional que es el panteísmo. Esta disolución de la asimetría entre el creador y la criatura trae consecuencias catastróficas desde el punto de vista del pensamiento. Bueno, Spinoza, que nace en 1622 y muere en 1677, bueno, muere a los 44 años. Nace en Holanda, nace en Ámsterdam, pero el apellido es español. La familia de Spinoza fue expulsada de España cuando se expulsó a los judíos en la época de los Reyes Católicos. Fueron a Portugal, en Portugal tampoco, siendo parte de la península ibérica, la pasaron bien, entonces se fueron a Holanda, y en Holanda hicieron fortuna de algún modo. Bueno, se establecieron, saben que Holanda en esa época era una de las primeras potencias, sobre todo por el comercio. O sea, todo lo que hoy es Indonesia era una posesión holandesa. Java, Sumatra, las Célebes, o la isla de Célebes. Bueno, pero ¿qué ocurre? Bueno, más allá de las cuestiones anecdóticas, les recomiendo este hermoso libro que se llama, a ver si lo ven, El hereje y el cortesano, que es una de Matthew Stewart, una especie de vidas paralelas entre Leibniz y Spinoza. Es un hermoso libro. Bien, a los 23 años, Spinoza es expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam. El famoso Yerem. Yerem es una maldición. Maldito de día, maldito de noche, maldito al levantarse, maldito al acostarse. No se le podía acercar ninguno, obviamente, de la comunidad judía. Incluso atentaron contra su vida. Ahora, se daba una situación paradójica, porque Spinoza era el hombre más amable, más austero, más piadoso en cierto sentido, y lo que debería, digamos, lo que debería uno pensar acerca de un ateo de esa calaña como Spinoza es que es una persona disoluta, entregado a los placeres mundanos, que no tuviese ninguna normativa, y se encuentra con una suerte de individuo meticuloso, amable, respetuoso, ¿sí? Que no le salía bien. Bueno, el tema es que Spinoza hace una vida fuera de la comunidad y tiene que aprender un oficio. Y se hace pulidor de lentes, ¿sí? Que es una industria naciente, ¿no? Hay espero acordármelo, hace mucho que no lo digo. Un soneto, hay dos sonetos de Borges dedicados a Spinoza, ¿no? Uno dice: las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Ay, no sé cuánto, y el espacio de Jacinto que palidece en un rincón del gueto, casi no existen para un hombre quieto que está soñando un claro laberinto.
no lo roza el amor de las doncellas. Algo así de espejo en la sombra de un espejo, ¿no? Dice, labra un arduo cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. Perdón que hace mucho que no lo repito, ¿no? Capaz que a las 8 de la mañana, 9 de la mañana me sale, así como Atenea de la cabeza de ser. Pero detengámonos en esto que Borges dice con la justeza que le es propia. Dice, labra un árbol cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas, ¿no? O sea que en esa obra que ambiguamente se llama Ética, tenemos un mapa del infinito, de lo infinito, del universo. Y tengamos en cuenta esto de Spinoza muere de tuberculosis. Seguramente pulir lentes no era una actividad adecuada a esa dolencia, ¿no? Porque si no inhala esas infinitesimales partículas de vidrio, de cristal. ¿No? Bueno, pero no muere aferrándose violentamente a la vida, sino pacíficamente, tal como vivió. En lo que no piensa un filósofo es en la muerte, ¿no? Y la otra cuestión es, todo intenta permanecer en lo que es. El hecho de que Spinoza no haya emblematizado un aspecto de la realidad que sirva después como modelo es uno de los más contundentes y extraordinarios, yo diría, avances en el pensamiento. Me adelanto un poco, pero dado que no existe esa realidad modélica, y todos participamos de una única realidad, que si bien no se da de un modo homogéneo, sí puede homogeneizarse a través de una tarea particular como es el pensamiento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Spinoza no piensa, por ejemplo, que a una persona tuerta le falta un ojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos le falta un ojo, estamos pensando en un modelo humano que tiene dos ojos. Dada entonces esta homogeneización, esto poner todo en el mismo plano, una persona que le falta un ojo, Spinoza no diría que le falta, sino que tiene un ojo. Ya es como un pensamiento emblemático de lo que hoy pensamos como esta tendencia a la igualdad, ¿no? Es, bueno, formidable en ese sentido, pero, digo, no surge de una moción misericordiosa de igualación a la humanidad en tanto somos, no. Simplemente la realidad es una, esa realidad es Dios, que es una única sustancia que se expresa en nosotros, para nosotros, bajo dos atributos, que son el pensamiento y la extensión. O sea, aquello que en Descartes eran dos sustancias, en Spinoza aparece como dos atributos entre los infinitos de Dios, porque Dios, en tanto sustancia única e infinita, no puede tener dos atributos, sino infinitos atributos. Determinar que tiene dos atributos implicaría afirmar su finitud. Entonces, lo que dice Spinoza es que nosotros, en tanto participantes de esta única sustancia, en calidad de modos finitos, tenemos solamente acceso a esos dos atributos, el pensamiento y la extensión. A partir entonces de un único principio, y fíjense que aquí lo que hace Descartes es aplicar rigurosamente el procedimiento de la geometría. Por eso saben que el subtítulo de su obra Ética es More Geométrico Demonstrata,
demostrada al modo geométrico. Esto es, él parte de una única definición, y a partir de esa única definición va derivando, con un procedimiento deductivo riguroso, todas y cada una de las cualidades de esta única sustancia que es Dios. En cierto sentido, esa obra de Spinoza es de, bueno, no es en todo sentido, es de muy difícil lectura. Porque, bueno, está dividida, creo que son 5 libros, ¿no? 5 capítulos. Pero en determinado capítulo él dirá, bueno, según lo que hemos demostrado en el axioma tal, proposición tal, tal, podemos decir entonces tal cosa. O sea, como que está todo eh, cohesionado en una urdimbre de nociones exhaustivas, rigurosas y matemáticamente expuestas. Es una vida eso, dedicarse, ¿no? Sobre todo si queremos acompañar con el pensamiento todas y cada una de las derivaciones que va sacando Spinoza a partir de las anteriores. O sea, aplica rigurosamente el procedimiento deductivo de la geometría a la totalidad de las cosas. Siendo, o sea, pero esto no es arbitrario, ¿no? O sea, él dice que así como de un determinado axioma de la matemática se derivan n posibles derivaciones igualmente verdaderas, la naturaleza así surge de Dios. O sea, en lugar de pensar en triángulos, cuadrados u otros entes o figuras geométricas, la naturaleza con toda su multiformidad surge de Dios como de un teorema sus consecuencias. O sea, en otras palabras, el modo de darse la realidad en la naturaleza es necesariamente determinístico. Esto lo que está diciendo Spinoza con esto es, niega de algún modo la libertad. ¿Por qué? Porque si la libertad es ante una situación X, algo que puede ir en un camino, por un camino o por otro, ¿sí? Eso no es así de ninguna manera en el fondo mismo de las cosas, porque en Dios no hay lugar para bifurcaciones, dudas o perplejidades, sino que todo sigue un único camino lineal cuya forma determinante es la deducción matemática. Claro, eso conduce a todo tipo de perplejidades, ¿no? Pero bueno, no, nosotros no nos podemos ocupar de Spinoza. Yo les puedo pasar un capítulo de un texto que hemos escrito para otra cátedra del profesor Ernesto D'Amico, que es realmente notable. Son unas 60 páginas impecables sobre Spinoza. Pero pueden ustedes también incursionar en la ética, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Y quizás se consiga en los kioscos de la facultad, hablo de Juan, las clases del profesor Caini sobre Spinoza, que también son notables. Y también, y ahí realmente se aprende mucho, las clases de Deleuze sobre Spinoza. Son maravillosas. Pero bueno, creo que les ha dado bastante. Voy a ver lo que les consiga, los voy, si les interesa, ¿no? Si no, saben que hay todo un revival de Spinoza en este momento. Se lo estudia y se lo quiere. Porque saben que se instituyó, creo, el Día de la Filosofía, el día del nacimiento de Spinoza. Una suerte de homenaje a un alma bella, realmente.
Ahora bien, bueno, pero sigamos. ¿Hay para nosotros modos finitos de la sustancia infinita alguna posibilidad de participar de un modo efectivo de la eh, excelencia, podemos decir, de la vida de Dios? Porque les aclaro otra cosa. Dios no está separado de la creación. De hecho, no hay creación, ¿no? Y esa no separación de la creación, ¿eh? lo que, lo que implica es que nosotros, insisto, modos finitos, hay modos infinitos y modos finitos. Si bien eh, existimos en esa trama, de algún modo, como viene ocurriendo con toda la historia de la filosofía, no estamos naturalmente en condiciones de captar de un modo firme y adecuado esa totalidad, por lo que fuere, estamos confundidos por los sentidos, ¿no? O sea, algo que también en Spinoza es extraordinario es que no hay una lucha contra los instintos, pero claramente, porque no hay mal, hay confusión, ¿sí? Pero iguala el orden de las pasiones con el orden del pensar, ¿no? Lo que hace el pensar con las pasiones es ponerlas en su realidad efectiva, pero no las obstruye, no las inhibe, no las neutraliza, no las condena. Es que cada uno de nosotros somos una capacidad de ser, conatus lo llamo. Esta, nuestra capacidad de ser, busca expandirse, busca liberarse. Y cuando ocurre esto de algún modo liberarse, expandirse, manifestarse, sí, crearse a sí mismo, podemos decir, existe el correlato afectivo de la alegría. O sea, la alegría no es sino la constatación afectiva de nuestro ascenso relativo en la totalidad. Digo relativo porque no es que hay un efectivo progreso, lo que hay es un develamiento de nuestra íntima condición que consiste en ser parte de esta totalidad que es Dios. No sé si me explico. Es una suerte de, bueno, sí, en el sentido griego de develamiento, y ese develamiento se da exclusivamente a través del conocimiento, ¿no? Hay para Spinoza tres tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento conceptual, que sería este nuestro, el segundo tipo que conoce las causas, y el tercer tipo que es la intuición intelectual de Dios. Es como si en algún momento, y seguramente Spinoza, como Aristóteles, recuerden, ha experimentado efectivamente este ser de algún modo partícipe a través de la contemplación del ser infinito. Aquí lo que ocurre es que ese ser infinito no está en otro mundo, no es creador, no es bueno. No es que existe una gerencia general del universo que se dedica a prescribir todos y cada una de las cosas que ocurren, sino que hay, a la manera de Heráclito, ¿no? O a la manera de Parménides, una indisoluble pregnancia entre el pensamiento y las cosas. Spinoza llega a afirmar que existe un paralelismo psicofísico, o sea que todo lo que ocurre
en la naturaleza ocurre necesariamente en el pensamiento, ¿no? Se llama ese paralelismo, ¿no? Bueno, espero no haberlos atosigado con todo esto y haber sembrado quizás una semilla de espinosismo que merece la pena. Lamentablemente no, si nos ponemos, si yo me pongo, lamentablemente para mí, a empezar a contar y a preparar Spinoza, no salimos de Spinoza. Y como les digo, que no es una obsesión ni un prejuicio, que quiero que estudiemos a Kant con seriedad, no así de un modo casual, sino bien fundado, ¿no? Bueno, el tema entonces es que Spinoza lo que hace es llevar a una suerte de conclusión necesaria aquel problema que había dejado abierto Descartes con la irreductibilidad de las sustancias, ¿no? Hace una solución casi mágica, pues no, si no, es que es una y tiene atributos, ¿sí? Y esos atributos no son asequibles a nosotros en un aspecto parcial, el pensamiento y la extensión. El universo se mueve, no se mueve. O sea, no hay cambios, no puede haber cambios. ¿Por qué no puede haber cambios? Porque todo se sigue necesariamente de esa única sustancia. Y esa necesidad está pensada según un criterio que lo aporta la geometría, donde cada formulación es necesariamente surgida de la anterior, y esta que acaba de surgir es la fuente necesaria y exclusiva de la próxima que habrá de ocurrir. En un universo pensado geométricamente, no solamente no hay lugar para el azar, sino obviamente tampoco para la libertad. Ahora, ¿en qué consistiría la posibilidad de que Nietzsche lo va a hacer, ¿no? Lo va a decir también? Lo que Nietzsche llama el amor fatius, el amor al propio destino. Fate, ¿no? Destino. Y fati entonces en latín. A lo que voy es que el reconocimiento de la necesidad de la ocurrencia de todo fenómeno sería esto, o mejor dicho, concluiría en esto que sería la libertad. La libertad es el conocimiento de la necesidad. Esto es la asunción de que todo aquello que ocurre necesariamente, y al ocurrir necesariamente está bien que así ocurra. Algo similar dirá Leibniz, ¿no? Cuando dice vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Bueno, porque la concatenación de los fenómenos que ha sido prescripta por Dios desde el principio es la mejor entre todas las posibles. O sea, no, en este libro, justamente el hereje y el cortesano, la hipótesis, que no es para nada peregrina, de que la idea de mónada de Leibniz se la saca de Spinoza. O sea, Leibniz se encontró con Spinoza medio secretamente, porque Spinoza tenía muy mala prensa, y Leibniz era una especie de diplomático, pensador, matemático, y que en realidad porque vivía del favor de otros. Entonces, el prestigio para Leibniz era un valor importantísimo porque dependía de su vida, y él vivía como un cortesano, vivía espléndidamente. Había algo de arrogancia, pero era, ¿saben cuántas cartas hay de Lenin? 20.000 cartas, y algunas son verdaderos tratados. Ya nadie puede entender cómo este hombre ha hecho tanto, vivió hasta los 70 años. Pero una cosa que nos deja perplejos, ¿no? Y él oculta de algún modo sus encuentros con Spinoza, pero seguramente en esos encuentros él ha traído algo de Spinoza que es
esta idea, que después será las mónadas, ¿no? O sea, no creo que alguna vez hablamos de esto, es una cosa muy rara. O sea, no es que ustedes me están escuchando a mí. Cada uno es una mónada, quiere decir una unidad, ¿no? Y esas mónadas no tienen ventanas. O sea, cada uno de nosotros no es sino el autodespliegue de esto que somos, una mónada, y en esta mónada, que somos cada uno de nosotros, están presentes ustedes. Pero no porque ustedes estén ahora escuchándome, sino que en mi mónada están ustedes escuchándome. Y como hay una suerte de armonía preestablecida, universal, prescrita por Dios desde el principio, yo estoy en la mónada de ustedes. ¿Por qué? Porque esta es la mejor de las cosas que podrían pasar. Bueno. Bien, espero no haberos abrumado. Voy a ver si les encuentro. ¿Les interesa algún material sobre Spinoza? A ver si lo encuentro, ¿no? ¿Están ahí? Sí, por supuesto que nos interesa. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Fernando. ¿Cómo? Me quedo pensando en esto de que no hay cambio. Esto de que dice, que hablaba recién de Spinoza, de que no hay ningún cambio, y me lleva un poco a Parménides. ¿Puede tener que ver con eso, con la idea de que a Claro, diferencia... es que vos decís, yo tomo el teorema de Pitágoras, hago n derivaciones posibles, aplicaciones del teorema de Pitágoras, ¿no? Podemos decir que esas derivaciones son algo que cambia o que están inmersos necesariamente en la íntima estructura de esa formulación que llamamos teorema de Pitágoras. Bueno, así es la naturaleza. Todo ocurre necesariamente. ¿Cómo? A partir de una determinada proposición matemática surgen otras necesariamente. Por eso no hay cambio. O sea, Spinoza llama esta distinción de las cosas que vemos y de lo que sería la fuente de esas cosas, natura naturans y natura naturans. Ese natura naturans es un participio presente latino que habría que traducir como naturaleza naturante. Y el mundo como tal es la naturaleza naturada, o sea, la naturaleza que expresa, pero de un modo necesario, aquello inmerso en la natura natural. O sea, contradice completamente lo de Heráclito, en algún punto, con el cambio constante. Sí, pero el cambio constante en Heráclito, cuando vos decís cambio constante, estás diciendo que es una sola cosa. O sea, no No lo está ni reinterpreta, lejos no ni lo de contradice. Parménides ni de Heráclito. ¿Cómo? Bien, bien. No lo contradice, sino que lo reinterpreta de alguna manera. Claro, no es que estamos en universos diferentes. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Heráclito decíamos que no hay tal tensión o contradicción con Parménides? Porque en última instancia, si él dice, sabio es decir que todas las cosas son una, está parafraseando de algún modo a Parménides también. ¿Por qué? Porque la legalidad de la naturaleza es una legalidad regular, porque si no fuese regular no sería inteligible. O sea, la inteligibilidad de los fenómenos depende de su regularidad, y su regularidad es dependiente de su unidad. O sea, si no hay una unidad implícita en los fenómenos, se vuelven incognoscibles. Es el presupuesto de todas las ciencias, o sea que hay determinadas regularidades y esas regularidades son las que vuelven comprensible un fenómeno. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, con la física cuántica vieron que pasan otras cosas, ¿no? O sea que el efecto no está en la causa. ¿Conocen la historia de Max Planck? ¿Se las conté o no? No. No. Bueno, Max Planck, que es el descubridor o el iniciador de esto que se llama la física cuántica, estaba haciendo experimentos con los entes, llamémosle, subatómicos. Subatómicos son los electrones, ¿no? O sea, los componentes del átomo. Y entonces sometía una determinada situación
a un experimento. Y después matemáticamente decía, bueno, si pasa esto, la posición de las partículas será esta, esta y esta. Y resulta que no pasaba eso, ¿no? Entonces, debe recurrir escandalosamente al cálculo de probabilidades para poder determinar la naturaleza de determinados fenómenos, lo cual fue una... Bueno, ustedes habrán escuchado al Indio Solari diciendo Dios no juega a los dados, mi amor, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Los redonditos de ricota. Sí, sí, sí. No, se Escucharon escuchó. eso. Bueno, es una frase de Einstein. Cuando dice Dios no juega a los dados, quiere decir que el universo es como dice Spinoza, necesario, no hay azar. Después Einstein reconoce que en el orden de lo menor del átomo, de lo subatómico, no rigen las leyes de Newton. O sea que un fenómeno hoy puede ocurrir así, mañana de otra manera, lo cual, bueno, creo, yo esto no estoy muy seguro, ¿no? Pero las mutaciones que dan lugar a las diferentes especies animales y a las transformaciones suceden en el interior de, digamos, de los átomos por estas variaciones, ¿no? Porque si no, ¿por qué pasamos de, no sé, de un animalito que se hizo anfibio a, no sé, a los chimpancés, ¿no? O a nosotros? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la lógica de la variación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo variar? La naturaleza no es como dice Spinoza, sino que cambia. ¿Por qué cambia? Porque hay mutaciones. ¿Por qué hay mutaciones? Porque en el orden de lo subatómico las cosas no ocurren necesariamente. Pero eso no estoy seguro de que tenga relación. Imagino que debe tener relación con la física cuántica, ¿no? Como madre de las variaciones inesperadas, ¿no? Bueno, en el caso de Spinoza, eso no ocurre, ¿no? No ocurre para nada. Todo ocurre necesariamente. Después veremos con Kant dónde podemos encontrar una salida decorosa, exitosa a las posibilidades de la libertad. Pero eso no va a ocurrir claramente en el orden de la física, sino en el orden de la ética. No en el orden del ser, sino en el orden del deber ser. Bien. Nos queda un minuto, muchachos. ¿Nos vamos? ¿Los dejé suficientemente preocupados para el fin de Sabiendo semana? si ¿Eh? realmente existimos o no. Sí, pensando si realmente existimos o no. Bueno, hasta el martes, chicos, muchachos. No, gracias, hasta luego. Chau, Hasta chau. el martes. Martes.